Bienvenidos a todos, estamos en la segunda entrega ya de lo que vendría a ser la buena noticia. El Hijo de Dios está vivo, 24 horas, los 7 días de la semana, un futuro más que espléndido para todos aquellos que están en Cristo. Y la buena noticia, ya estuvimos viendo un poquito lo que fue. Originalmente el término griego se refería a la recompensa que recibía el que era portador de buenas noticias. Pero ya en la Septuaginta, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, evangelión era fundamentalmente el término para designar las buenas noticias, ya no la recompensa, sino la buena noticia en sí. Y habíamos visto que las buenas noticias son esas que te dan ganas de cantar y danzar, que las buenas noticias nacen de Dios, es de Dios, y Dios las energiza. Y generalmente tenía que ver con un anuncio de un rey, que el rey seguía en su puesto, o que el rey tenía un heredero, o que el rey había sido instalado. Volviendo un poquito al pasado, viendo lo que estuvimos viendo acerca del sacerdocio, cuando vimos que Adán y Eva fueron puestos en el Edén para labrar y guardar la tierra, que no eran términos solamente de jardinería, sino que esos términos vinieron a convertirse en palabras o servicios que se hicieron en el tabernáculo o en el templo, o sea que ministrar, servir, vigilar y guardar era lo que hacía básicamente un sacerdote en el templo o en el tabernáculo. Era lo mismo que hacía Adán y Eva en el lugar donde Dios los instaló, y que básicamente era para tener contacto con Él, intimidad con Él. Cuidar era vigilar, ministrar, estar en contacto con Dios, lo mismo que tiene que hacer un sacerdote. Entonces está la Trinidad y, y tienen una idea. Entonces dijo Dios, hagamos, los tres tienen una idea, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y este hombre que vamos a hacer, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que la idea era esa. El 27 ya dice la idea puesta en marcha. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otras dos recomendaciones para nuestros abuelos. ¿Sí? Sojuzgad, que es cabash, significa someter, forzar a alguien, subyugar a alguien, tener por debajo a alguien, debajo del pie también, es tener algo debajo del pie. Y señoread, que es tener dominio, es gobernar. Entonces, cuando Dios pone esta pareja, que son sus representantes en el Edén, los ponen para que sean una extensión de Él sobre la creación que Dios había puesto. Tenían que cuidarla, y después vemos esos que tienen que ver con el sacerdocio, pero acá también le dice que tienen que gobernar, que de alguna manera son los reyes de esa tierra, que de alguna manera son los gobernantes de ese lugar. Sabemos la historia, no la tenemos que ver, que fallaron en eso y entregaron ese dominio a Satanás. Entonces Dios, sabiendo que esto iba a pasar, tiene un plan para que toda la humanidad vuelva a ser un reino, o sea, van a gobernar junto con un reino de sacerdotes. La palabra sacerdote ya la hemos visto hasta el cansancio, pero la palabra reino, donde vamos a gobernar, no la hemos visto tanto. Entonces Dios, desde Adán y Eva, empieza a planear, empieza a edificar una nación.
para que fuese otra vez lo que él quería que fueran Adán y Eva desde el principio. Y entonces nace Israel. Éxodo 19, del 1 al 6, dice, del 4 al 6, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí, o sea, cómo los traje, bastante poética la forma en que lo dice. Ahora pues, si, condición, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino, ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablando con Moisés, diciendo lo que le tenía que decir al pueblo, que si oían su voz, la idea siempre es estar en contacto con Dios. Adán y Eva recibían, conocían lo que era bueno y malo de hablar con Dios. Un día dijeron, no, vamos a cancelar esa vía, vamos a conocerla por nosotros mismos, y ahí se pudrió todo. Acá, Dios le dice, miren, yo voy a hacer un pacto con ustedes van a ser mi pueblo, un reino de sacerdotes, sí, oyen mi voz y guardan, siguen mi guía. Sabemos que tampoco fue el faro de luz que Dios esperaba que Israel fuera para los otros pueblos, para las otras naciones. Fue deportado, Israel fue olvidado de alguna manera. Bueno, ellos mismos trajeron esa consecuencia. Entonces Dios levanta jueces, levanta reyes, y vemos que esos reyes también, y esos jueces, empiezan a ser corruptos, empiezan a olvidarse de Dios, algunos de ellos, otros no se olvidan, pero meten la pata bastante complicado como para ser representantes fieles de Dios. Entonces Dios tiene un plan para que ese gobierno que empezó en Adán y Eva y que no se pudo cumplir, llegue a establecerse con alguien que sea digno de ese gobierno. Todos sabemos de quién estoy hablando. Este rey ya había sido prometido en Isaías, sobre todo Isaías es el que habla de este rey que va a venir, este Mesías. Bueno, vino en forma de carne, fue muerto, fue resucitado, fue ascendido y fue glorificado. O sea que hoy tenemos al sacerdote rey sentado en el trono de Dios. Nosotros ya empezamos a reinar con él, como siempre decimos, el dedo chiquito del rey sigue siendo rey, el dedo chiquito del pie, la uña del dedo chiquito del pie es parte del rey, aunque te sientas así de chiquito, sos parte del rey, porque él es la cabeza y vos sos el cuerpo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué van a hacer? Reinarán. Nosotros vamos a reinar porque estamos en el Rey, no porque nosotros seamos algo especial. Vamos a reinar porque el Rey es Jesucristo, no porque haya alguna calificación en nosotros para poder hacerlo. No porque seamos nosotros los aptos, sino que Él ha sido el apto para hacerlo. Entonces la venida de este Rey es el Evangelio. La historia, toda esta historia que yo he contado muy esporádica, muy abarcativa, es demasiado, pero básicamente el Evangelio es la historia. No vamos a poder definir tampoco qué es el Evangelio, pero tenemos que entender que el Evangelio es toda la historia. La buena noticia, profetizada, cumplida, y va a ser completamente establecida. Abarca todo eso el Evangelio. Entonces, la buena noticia tiene que contarse dentro de la historia.
No podemos minimizar la buena noticia solamente al plan de salvación. ¿El plan de salvación está dentro de la buena noticia? Absolutamente sí. Pero la salvación de nuestras almas no es la buena noticia. El hecho que la historia cuente lo decadente que somos nosotros, los incapaces que somos nosotros, y que Dios haya planeado que parte de la Trinidad, el Hijo, tuviera que tomar parte en el hombre para poder llevarlo a la estatura de lo que se necesita, y todo el proceso que Dios tomó para mostrarnos a nosotros lo incapaces que somos, como matrimonio, como familia, como nación, como reyes, como jueces, como no pudimos establecer una relación correcta con Dios, pero Él sí pudo, y en Él nosotros podemos. Esa es la historia. Entonces, ¿cómo no ponerse contento ante esta noticia? ¿Cómo no puede ser una noticia que te hace danzar, cantar, si estábamos muertos en delitos y pecados, apartados de la gloria de Dios, hijos de ira, andábamos con la corriente de este mundo? Y aún estando así, Dios nos dio vida en Él. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué pasa si uno recibe la noticia de que se gana el loto? No sé, te dan $100.000. Mucho más. Esto es mucho más. Porque si tuvieras esos $100.000, ¿podrías comprar esta salvación? Entonces, ¿qué vale más? Si te pones contento por $100.000, si yo me pongo contento, ¿cómo no me voy a poner contento con el Evangelio? No voy a danzar y no voy a gritar y no voy a... Si eso no produce en mi corazón, algo tengo que revisar en mí. Si yo necesito en un culto que alguien esté adelante arengándome para que levante las manos, para que cante, para que siéntese, párese, levante la mano, ahora grite, ahora haga esto, es porque no entendimos nada. Revisá esta historia, ubicate en la historia, los recursos que vos tenés, cómo estabas y dónde estás ahora. Parate en el camino y mirá para atrás. Los protagonistas de la película, otra vez vamos a ver este versículo rapidito. Somos un real sacerdocio, real. Lo del sacerdocio lo vimos, pero tenemos que enfocarnos en que somos parte de la realeza. ¿Por qué somos parte de la realeza? Porque Cristo es Rey. Y yo ya no estoy en Argentina, yo ya estoy en Cristo. Yo no estoy en mi casa, estoy en Cristo. Yo no estoy en mis problemas, yo estoy en Cristo. Yo no estoy en mis pecados, yo estoy en Cristo. Estoy en el mejor lugar. Vos estás en Cristo. Cristo es Rey. Si yo soy la parte del dedo chiquito de Cristo, soy rey también. Tengo parte de esa realeza. Soy un real sacerdocio. ¿Sí? Porque estoy en Cristo, no por mí. Entonces, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Ese anuncio es, tenemos un sacerdote rey sentado en el trono. ¿Cómo es esa historia? Y vos sabés, la historia empezó allá, y terminó sentado ahí. ¿Vos querés estar ahí sentado? Tenés que creer. ¿Dónde empezamos con el Evangelio? ¿Por dónde empezar? Hoy en día, o bueno, hace mucho tiempo y siempre va a pasar lo mismo, algunos equiparan el Evangelio con un programa político, otros es para hacerte sentir mejor,
otro que solamente tiene que ver con una expiación, de que, no, quiero a Cristo solo para que me saque mis pecados. Siempre eso va a venir con una cuota de que nunca lo lograste y tenés que esforzarte más. Eso no sería una muy buena noticia. ¿Solo para prosperar es el Evangelio? ¿Solo para eso? Lo puede incluir, sí, pero no es solo para prosperar. No es solo para perdonar nuestros pecados. No es solo para salvarnos del infierno. Todo lo cubre, sí, pero no es solo por eso. Entonces, que podamos ocuparnos de esta salvación, esta grande salvación. Está en el proceso de nosotros. Somos 100% salvos, no me voy a cansar de decirlo. No piensen que no, tenés que hacer algo para ser salvo. Sos salvo, pero ¿conocés en profundidad a aquel que te salvó? Ese es el proceso. En aquel día iba a decir, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor, ¿qué va a decir? No los conozco. Entonces, ¿qué es lo primordial? Conocerlo. Y conocerlo es un proceso. ¿Alguno de ustedes me puede decir que conoce a Jesucristo completamente? ¿El 100% de la profundidad de lo que es el amor, de lo que ha sido, lo conoce? Entonces podemos crecer en eso. ¿Dónde comenzar? ¿Te gustaría saber cómo fue que cambió la historia? Que el mensaje que emocionó al mundo, la buena noticia. ¿Dónde comenzar? Y vamos a comenzar en algo que nosotros vimos ya en Corintios. Primera de Corintios, ¿qué? 15, del 1 al 11. Si hay que empezar por el Evangelio, probablemente hay que empezar por acá. Primera de Corintios, del 1 al 11. El Evangelio con el que evangelicé. Pablo, ¿cómo evangelizó? Con este Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, la buena noticia que les he predicado. Fíjense que el Evangelio se recibe, se persevera en el Evangelio. Hay que retenerlo, aferrarse, agarrarse de él, para no haber creído en vano. Ven que, ¿cómo explicarlo, no? La fe siempre es acción, ¿no? Creer implica acción. No necesariamente hay que hacer algo, pero implica acción. Creer es un verbo, implica acción. Pero no siempre es que yo tengo que hacer algo físico. A veces ese hacer es creer solamente, descansar en lo que estoy creyendo, quitar lo que no tiene que ver con eso y poner lo que tiene que ver con el Evangelio. Eso es hacer. O sea, hay acción en eso. En la fe hay acción, pero no necesariamente hay que hacer cosas. Pero sí tiene que haber un retener, un perseverar en esto. El Evangelio con el que Pablo evangelizó es este mismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El Evangelio se recibe, Pablo lo recibió. No se le ocurrió que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí está la historia.
No, no vino en un plato volador y aterrizó en Jerusalén, era parte de la historia. Y parte de la historia es, constantemente ustedes han venido fallando. Y acá tienen un Salvador. Si lo sacamos de la historia, es como, bueno, qué bueno que vino y que fue sepultado. El otro día escuché a alguien decir que fue enterrado. Básicamente Jesús no fue enterrado, no estuvo bajo tierra, fue sepultado, estuvo en un sepulcro. Y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. ¿Sí? Otra vez, parte de la historia. Entonces, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Acuérdense que Cristo no es un nombre, es un título. Cristo es el Mesías. Y si Pablo está diciendo Cristo, es porque alguien que murió y resucitó, porque el Mesías no puede estar muerto. Por definición, el Mesías vive para siempre. Entonces, a veces nos juega una mala pasada ese, porque a veces pensamos que Cristo es el nombre de Jesús. Jesucristo. Pensamos que es el nombre, como Eduardo, como Gaby, como Laura, Ricardo. No, es un título. Es el Mesías. No Mesías solamente, el Mesías. Declarado Mesías cuando resucitó. Si él hubiera quedado muerto, no podía haber sido el Mesías. Entonces, solamente con decir Cristo, fíjense el mensaje que se amplía mucho más. No es solo un nombre, es toda la historia detrás de ese nombre. El Mesías murió, si el que murió fue Jesús, Dios lo declaró Mesías, resucitándolo de los muertos. Pablo está ahora de este lado de la historia, ya conociendo al Mesías, dice, bueno, el Mesías murió. Es como hacer la biografía de San Martín y decir, San Martín nació en Yapeyú, el libertador de América nació en Yapeyú. Cuando nació en Yapeyú no era libertador de América. Eso lo entendemos. Fue libertador de América después. Acá Pablo está hablando del Cristo que murió, pero está hablando desde la historia. El que murió es Jesús, porque resucitó, es declarado Mesías. Dios lo declara Mesías. Bien, el Evangelio confirmado. Se le apareció a Pedro, Cefas, y después a los 12. Se apareció el Evangelio confirmado. El centro de este credo que se utilizaba es, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en el momento que él está escribiendo la carta, dice, ¿alguno tiene alguna duda? Vayan y pregunten. Algunos están vivos todavía y lo vieron. Algunos ya estiraron la pata otra vez. Pero alguno todavía está vivo. Entonces el Evangelio está recontra confirmado. 500 personas a la vez. No sabemos de dónde saca ese número, Pablo. De lo que sí estamos seguros es que 120, la Biblia habla de que a los 120 se le apareció, pero mientras estuvo los 40 días puede ser que sume 500. Pablo a veces es un poquito exagerado con los números. Y después apareció Jacobo. Jacobo, ¿quién era? El medio hermano de Jesús. Santiago, el que vamos a empezar a estudiar los miércoles. Este mismo, por decisión unánime de uno. Jacobo, y después a los otros apóstoles. El Evangelio hiperconfirmado. No es que está contando la historia porque sí. Está diciendo, miren, hay testigos. Toda causa se resuelve con 2 o 3 testigos. Para condenar a Jesús solo necesitaban 3 testigos que dijeran,
No, no, este sí habló en contra de Dios. No lo encontraron. Tuvieron que pagarle a 3 testigos falsos para que se juicio. Acá hay 500, más 12, más, bueno, hay muchos testigos. El Evangelio confirmado y testificado ahora personalmente. No solo pasó allá, dice Pablo. No solo fue a Cefas y a los 12 y a los 500. A mí también se me presentó. El último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ven el paralelismo de ideas? ¿Recibió el Evangelio, Pablo? El Evangelio se recibe. ¿Lo recibió? Sí. ¿De quién lo recibió? De Jesús mismo. No soy digno de llamar, perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por su gracia no han sido en vano para conmigo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos entonces, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles son los pecados que reconoce? Pablo persiguió a la iglesia. No es digno en Cristo, por la gracia de Cristo, es digno. Entonces, ese evangelio que él predica, que es el 3 y 4, no solo fue testificado a un montón de gente, sino que lo testifica con su propia vida. No es poca cosa ir caminando o ir a caballo, no se sabe por dónde iba, a Damasco y recibir el golpe de luz que recibió, que lo dejó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres? ¿Qué le dice? Soy Dios. Y yo, Jesús de Nazaret. O sea que el Jesús que él estaba persiguiendo, que estaba, se le presentó vivo. Y entonces, ese Jesús que se presenta a sí mismo como Jesús, no queda otro que sea el Cristo. No hay opción. Entonces tiene un mensaje recontra hiper confirmado. Y termina diciendo porque o sea yo, o sean ellos, o sea, cualquiera de los 12 o los discípulos, así predicamos. Y de esta manera que predicamos, así ustedes han creído. De esta manera se formó Corintios, de esta manera se formó Éfeso, de esta manera se formó la iglesia en Roma. De esta manera se fue formando la iglesia, predicando este evangelio. Que hay que ser recibido, que tiene que ser perseverado en este evangelio, que hay que confesarlo, que hay que estar, que hay que escuchar su voz, que hay que estar con él, tenerlo, aferrarnos, como si te agarrás una garrapata, digamos, la buena noticia. Que la buena noticia va a ir cambiando, vas a empezar a ver cosas, si lees los profetas, vas a empezar a ver cosas que va a profundizar ese amor de Dios por vos, que va a encajar piezas en lo que es la historia, ahora que tenemos el diario del lunes con Jesús. Entonces hay que perseverar en eso. No hay que dormirse. Yo sé eso es algo. ¿Te alcanza con eso? Dale. Hubiéramos subido a un tren. Salvación, dice, ya sos salvo, subí al tren. Y subí al tren y bajás las persianas, bajás todo y te quedas ahí. Puede pasar alguien y decir, señor, puede levantar la ventana, mirar el paisaje, disfrutar un poco. Está permitido. ¿Eh? No. Entonces,
No nos quedemos, no nos acomodemos a solamente lo que tenemos ahora. Hay mucho más para recibir de parte de Dios, que te va a hacer danzar, que te va a hacer gozarte. No es solamente lo que vos necesitas, el Evangelio no es para proveerte solamente lo que vos necesitas. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es lo que Dios ya proveyó para la necesidad más grande que teníamos. El Evangelio no es solamente para las necesidades que tenemos ahora. Si perdemos de vista esa necesidad mayor, es ahí donde el Evangelio... Después de haber visto esto, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué tiene que hacer el hombre en todo esto? Permítame un segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Este es el Evangelio que predicaba Pablo. Por lo que yo puedo ver, tan limitado como soy, lo único que hay que hacer es creer. Perseverar en esa creencia, retener esa creencia, nada más. No veo otra cosa. ¿Alguien ve otra cosa? Dígamelo ahora. Trabe, ¿dice que tenías que hacer algo más? Con esto yo estoy apuntando a que, no sé, llegaremos a noviembre con el otro mensaje que quiero compartir con ustedes. Pero si no tenemos este fundamento, el otro no tiene sentido. No tenemos el fundamento del Evangelio como cambio total de vida en una persona por la noticia que llega, que somos parte ahora de una historia aún mayor, que somos parte de la historia de ese hombre que está sentado en el trono, que es rey y sacerdote y Dios. Es la buena noticia de que estoy en paz con Él, de que tengo futuro, riquezas en Él, no aparte de Él. Si yo no entiendo esa libertad, no entiendo el Evangelio. Si le agrego, pues yo acá no, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué tuvo que hacer Pablo para ser salvo? ¿Algo más tuvo que agregar? ¿Fue salvo porque salió a predicar? ¿Fue salvo porque plantó iglesias? ¿Fue salvo porque fue mártir? Fue salvo porque creyó? Y después, la gracia de Dios en él ha trabajado, sí, pero no para ser salvo, sino porque era salvo y quería llevar este mensaje a todos lados. Como les dije, no hay un evangelio uno, 2, 3. Este es el evangelio. El evangelio tiene muchas aristas y generalmente Dios nos cuenta historias. No nos da un libro de teología para decir el evangelio es esto, definición del evangelio. ¿Verdad que no? Nos preguntamos, Dios, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es uno, dos, este es el reino. No, él dice, bueno, el reino de Dios es como, el reino de Dios es parecido a, y ahí te deja con las historias para que vos con él empieces a
tener una relación y empezar a conocerlo y a conocer quién sos, quién ya sos. Yo a veces lo pienso así, es como que nuestra casa, esto, era un desorden, había de todo, mugrero había en la mía por lo menos. Una vez lo invité a vivir acá, y él se vino con una valijita, o dos valijitas, tres valijitas, no sé, imagínate, o una valijota grande, a vivir. Y de a poquito me va sacando cosas me va acomodando el lugar, y de a poquito me va sacando cosas, y me va mostrando qué tiene dentro de esa valija. Y ya esto no es una casa, él quiere hacer de esto un hogar, es muy distinto. No quiere hacer esto solamente un templo, quiere hacer un hogar en donde él pueda ser papá, Jesús pueda ser rey, y el Espíritu Santo pueda hacer la conexión entre esos tres. Y yo. No es solamente un templo, es más que eso, es intimidad, conexión, no es religión. Entonces ahí está él paradito dentro de nosotros con su valijita queriéndonos mostrar muchas cosas y hacer de lo que nosotros somos. Entonces el Evangelio, mientras lo vayamos a ver, me voy a quedar recontra corto con lo que yo les pueda mostrar. Eh, no lo vamos a agotar y eso está buenísimo porque en tu vida, la intimidad con Dios, vas a tener que buscar para completar esto. No creo que nadie te pueda dar un estudio completo de lo que es el Evangelio para que vos después digas, ya lo del Evangelio lo sé, ya lo tengo, ya está. No, no creo, pero puede ser que alguien lo crea. Tres líneas donde podamos agregar otra arista a lo que es el Evangelio. Primero, el Evangelio está centrado en Dios, no en el hombre. Son las buenas noticias de Dios para el hombre, para la necesidad suprema del hombre, que era vida, porque estaba muerto. En toda una eternidad el hombre nunca la iba a alcanzar por sus propios medios. Entonces, por eso es una buena noticia. Y por eso la única forma que podemos tener vida es en Cristo. No hay forma de vida espiritual fuera de Cristo. No lo hay en nada, ni en nadie. No hay forma de vida espiritual en nada, ni en nadie fuera de Cristo. Pero el Evangelio está centrado en Dios. Fíjense, Hechos 2, 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Fíjense cómo en Hechos también, cuando estudian los sermones de Hechos, y empiezan con toda la historia para contar quién es Jesús. El Evangelio, la historia. Jesús Nazareno, varón aprobado por quién? Por Dios. Entre vosotros, ¿cómo lo aprobó Dios? Con maravillas, prodigios y señales. De esa manera era aprobado por Dios, porque hizo maravillas, prodigios y señales. ¿Quién lo hizo? Esas maravillas, prodigios y señales. ¿Quién las hizo? Que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién hizo las señales? Dios, por medio de Jesús, en medio de ellos. Como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No se le escapó nada. Ustedes lo prendieron, lo mataron,
y lo crucificaron, pero Dios tenía todo planeado, desde las señales, maravillas y prodigios, hasta este juicio, hasta esta muerte, pero también tenía planeada la resurrección. Centrado en Dios, no en el hombre. El Evangelio es objetivo, no subjetivo. El objeto, aunque no es un objeto, es una persona, pero para poder explicarlo de alguna manera, es objetivo porque el objetivo es el Hijo, es Jesús. Ese es el objeto central. No es subjetivo a otras cosas. Ah, bueno, nadie puede ir a Dios si no es porque Jesús. No hay otro mediador. No hay otra forma, no hay otro camino. Entonces el Evangelio es objetivo. O es por Cristo o en nada. No es subjetivo a tus emociones, a tu desempeño en la vida, a tus obras o a tu ley o a la ley. No es subjetivo a eso. Si nosotros, cuando el Evangelio es objetivo, estamos invitando a confiar en Dios para una salvación que es por gracia y absoluta y completamente libre. Pero cuando lo vemos subjetivamente, siempre vamos a ver que tenemos que trabajar para esta salvación. Hay que ganar esta salvación. Y ese trabajo y ese esfuerzo, nunca, pero nunca, de los nunca, nunca, va a transformar tu corazón. Te va a dejar atascado, te va a dejar sin fuerzas, va a ser un esfuerzo sin fin. Sin embargo, la buena noticia aceptada con el objetivo, con el objeto de que Cristo es el centro y Él me da todo lo que necesito y yo descanso en recibir eso. Ese evangelio transforma, cambia la vida y la persona. Y el último, ya con esto termino, el evangelio está completamente completo. Algunos me dirán, bueno, eso no está mal dicho, ¿verdad? No está mal dicho. Es así. El evangelio, la noticia de Dios, está absolutamente completo. De todos lados, de todas formas, de todo lo que vos puedas imaginar. No le falta nada. No le podés agregar nada. Cuando algo está completo, ¿qué le podés agregar? Todo lo que Dios demanda, la justicia que Dios demanda, la santificación que Dios demanda, la nueva vida que Dios demanda, todo lo que Él demanda para que el hombre tenga, lo provee Él. Dios se proveerá. ¿Y nosotros qué hacemos? Creerlo y entrar en ese descanso, entrar en esa creencia y todo lo que Él dice es nuestro. No necesito agregarle nada, absolutamente nada. Todo está pagado. Mi gracia te basta. En Él estás completo. ¿Te trae tristeza esto? ¿No te dan ganas como de salir a la calle y empezar a bailar y poner la música y los waffles para afuera y poner, sí, estoy vivo, estoy absolutamente vivo, perdonado, amado, aceptado, y nadie puede emitir un juicio contra eso porque el juez de jueces lo declaró en Cristo Jesús y yo estoy en Cristo. Soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí se van haciendo cosas nuevas. Dentro de lo nuevo que Él hizo se va generando lo nuevo, se va ampliando lo nuevo.
Cuando alguien te vea tan contento por esta buena noticia, tan despreocupado por las cosas que otros se preocupan, compartirles la historia. En la historia hay poder de Dios para salvación. Contale la historia de Él, contale tu historia. ¿Cómo entraste vos en la historia de Él? Poder de Dios para salvación. Mientras tanto, aferrémonos con uñas y dientes, no desmayemos, no te distraigas. Hay muchas distracciones.